Entonces que esperemos que Marian nos cuente algo más guay. Madre mía. Lo que se hace por dinero, ¿eh? Yo os voy a contar una historia mía, una anécdota personal, ¿vale? A mí me ha pasado muchas veces, ahora estamos en plena crisis. Bueno, pues yo he vivido bastantes crisis de quedarme a cero. Y me ha tocado buscar trabajo en los lugares más insospechados. En cierta ocasión estaba yo viviendo en Londres, yo he vivido en varios países, ¿vale? Estaba yo viviendo en Londres y estaba muy cansada de poner copas de cerveza en un pub. Y digo, por la misma porquería que me están pagando, mejor me voy a trabajar a la naturaleza, a buscar trabajo con los pescadores de Escocia. Y para allá que me fui, para las tierras altas de Escocia, y quiso la suerte que yendo de puerto en puerto acabé trabajando en un barco de arrastre convertido a la pesca y buceo. Este barco se llamaba el Okavango y yo era la única tripulación del capitán Derek. Y lo que hacíamos era pescar navajas. ¿Sabéis lo que son las navajas? Sí. ¿Os gustan? Sí. Bueno, pues ya se enteraréis de cómo las pescábamos. Bueno, salíamos los días en que el mar estaba en calma chicha, cuando el mar está liso como una lámina de cristal. Salíamos con el barco, echábamos el ancla enfrente de una isla que se llamaba Bute y nos poníamos a bucear en profundidades de 10 a 12 metros en las aguas congeladas del Mar del Norte. Seguro que os estáis preguntando, pero ¿cómo tú, una chica tan urbanita, tan escuchimizadita, conseguiste ese trabajo? ¿No? ¿Seguro? Os voy a decir una cosa, esto no fue fácil porque ese señor, el capitán Derek, llevaba 2 semanas buscando un ayudante y no lo había encontrado porque hay que estar un poquito desesperado para querer bucear en aguas de 10 grados. Así que yo era la única candidata. Pero él me hizo una prueba y el día de la prueba me prestó un traje de buceo de estos gruesos, de neopreno grueso, del tamaño de un elefante marino, por donde salía mi cabecita y mis manitas como los badajitos de campana, por el cuello y por los puños. Y luego me dejó un cinturón de plomos con el que te vas al fondo del mar, con el peso perfectamente calculado para que yo nada más entrar en el agua me fuera como un saco de patatas al fondo del mar. Y eso es lo que me pasó. Nada más pisar el agua, me fui para el fondo del mar como un saco de patatas. Y aquel día yo os aseguro que no aprendí a bucear, porque con la nariz sepultada en la arena del fondo, lo único que podía hacer era arrastrarme entre las algas y las madréporas, mientras aquel hombre revoloteaba a mi alrededor observando mis reacciones. Y yo también intentaba mirarle a él, pero con la botella de oxígeno encajada aquí en la nuca solo podía mirarle así de refilón. Y veía que las burbujas le salían de la válvula así a borbotones, porque se estaba partiendo de risa por la costa. Cuando conseguí salir a la superficie, que esos trajes tienen un botón que los llena de aire, así, aquel hombre soltó una carcajada y me dijo: "Girl, you are hired". Chica, estás contratada. Y así empezó mi vida con el capitán Derek. Era un señor muy simpático, él era un marino, con los ojos de color aguamarina. Él había pasado 30 años trabajando debajo del agua, rescatando hélices de bombarderos naufragados. Era chatarrero submarino. Nunca había conseguido ponerse una corbata en su vida, a pesar de ser ingeniero. Y él era alérgico al marisco. Tenía sinusitis crónica. Y además fumaba un cigarro detrás de otro, que yo digo, este hombre sería feliz si yo le pudiera llenar la botella con el humo de un Marlboro. Cuando a él le tocaba meterse en el agua, yo tenía que ayudarle a ponerse su equipo de buceo. Y me sentía como el escudero armando al caballero. Le ponía el chaleco de buceo con la botella de 15 litros, le ajustaba la válvula y el manómetro, le ponía los pesitos de plomo en los bolsillos. Mientras tanto él se calzaba las aletas, se ponía los guantes de neopreno, se metía el cuchillo inoxidable roñoso, cogía sus gafas de buceo, escupía en ellas, se las ponía
Y entonces me decía, ¡dame la botella! Y yo le tenía que dar la botella de Irn-Bru, que es la gaseosa nacional escocesa. Se pegaba un trago enorme, se tiraba un enorme eructo y yo le podía bajar al agua con la grúa desmultiplicadora. Y cuando estaba allá abajo en el agua, yo le tenía que dar la última calada del cigarrito. Se echaba una calada, hacía así y se sumergía con una enorme sonrisa. Y yo me quedaba ahí en el barco. Mi tarea en ese momento consistía en vigilar las burbujas de Derek, vigilar el estado del mar y del viento y clasificar las navajas, que venían en 3 tamaños: grandes, medianas y pequeñas. Y yo pasaba horas grandes, medianas y pequeñas, grandes, medianas y pequeñas. Yo no sé si habéis hecho muchos trabajos de estos aburridos, mecánicos, automáticos. Bueno. Puedo hablar. Has hecho muchos, ¿no, Dani? Bueno, pues yo no sé si tú has llegado a convertirlos en un juego. Yo los llegué a convertir en una meditación. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando empecé a concentrarme en lo que pasaba, que a veces te dabas cuenta de cosas muy extrañas. Por ejemplo, las navajas, un día me di cuenta que estaban desparramadas sobre el puente, me di cuenta de que la mayoría de ellas estaban totalmente desmayadas, inmóviles, como resignadas a su suerte. Sin embargo, en otra esquina había navajas que seguían escarbando el acero del puente como intentando encontrar una salida. Y entonces yo dije, anda, las navajas son como las personas. Hay navajas optimistas, pesimistas y optimistas. Entonces me quedé mirando a las navajas optimistas y veía cómo escarbaban el puente del barco y digo, efectivamente, estas navajas sienten esperanza. Pero ¿será posible que navajas tan ingenuas acaso se creen que una especie de milagro o de providencia extraterrena va a venir a ayudarlas a regresar al mar? Y de pronto en ese momento se oyó ¡Bum, bum, bum, Hegel! Me había olvidado por completo de Derek. Y ahí estaba aquel hombre echando humo en el agua, así que lo subí rápidamente con la grúa, lo senté en el banco del barco y antes de que pudiera quejarse le encendí un cigarrito y se lo di. Y mientras él estaba tranquilamente fumando, yo cogí una navaja muerta y empecé a diseccionarla con un cuchillo y me dice, ¿qué haces? Nada, mirando a ver dónde tiene el cerebro la navaja. Es que me he dado cuenta de que las navajas piensan. ¡Ay, qué cosas tienes, Marian! Las navajas lo único que hacen es comer y cagar. Ese es todo su misterio. Anda, sigue clasificando. Cuando acabó su cigarrito, Derek levó el ancla, encendió el motor diésel, dio un golpe de timón y regresamos hacia el puerto de Ardrossan. Y mientras íbamos navegando, él iba muy contento, silbando y cantando, porque estaba muy contento del día de pesca. Y decía, calculo que tenemos 200 kilos. Y yo, que iba sentada en la parte trasera del barco, en la popa, dije, para mis adentros, pues yo calculo que un poquito menos, mientras miraba el reguero de navajas optimistas perderse de regreso al mar.